Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 16. Mateo 28, a partir del versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Señor, queremos escuchar tu voz. Danos oídos atentos, danos corazones dispuestos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Martín Lutero, cada vez que se sentía bajo presión o era tentado, tenía la costumbre de decirse a sí mismo: soy bautizado. Era la forma que tenía Lutero de recordar que él era un cristiano. La mayoría de los cristianos poca importancia le dan al significado continuo que el bautismo tiene. Y creo que muy pocos hacen lo mismo que Lutero cuando están bajo presión o cuando están siendo tentados. ¿Cuándo fue la última vez que te dijiste a ti mismo: soy bautizado, he sido bautizado? Es algo que generalmente no hacemos. Si hay un tema que genera diferencias entre los evangélicos, es el asunto del bautismo, particularmente en lo que se refiere a los sujetos, si bautizamos o no a los hijos de creyentes o si solamente bautizamos a los adultos. Y también al modo, si es por inmersión, sumergir a la persona, si es por efusión, derramar agua, o si es por aspersión del agua. Sin desmerecer la importancia que estas diferencias puedan tener, hoy no vamos a entrar en ninguna de ellas. Al contrario, quiero que examinemos al bautismo como una marca de la comunión cristiana, es decir, como la forma en que manifestamos que pertenecemos al Señor, que pertenecemos a Cristo. En el texto de Mateo 28 tenemos la conocidísima gran comisión dada por Jesús a sus apóstoles. Ellos reciben el solemne encargo de ir y hacer discípulos, de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de enseñarles a que guarden todo lo que Cristo ha ordenado. Notemos que el texto dice claramente que no solamente debían ir y hacer discípulos, ni tampoco debían solamente enseñar lo que Cristo había mandado. También nos dice Jesús, debían bautizar a los discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús le da esta importancia al bautismo? ¿Cuál es la razón de que Él menciona el bautismo aquí? Bueno, notemos bien la progresión del texto. Tenemos en primer lugar el ir y hacer discípulos. En segundo lugar, el bautizar a esos discípulos. Y en tercer lugar, el enseñar a esos discípulos. Hay una evidente conexión entre hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Tanto bautizar como enseñar explican cómo se desarrolla este proceso del discipulado, cómo se desarrolla este proceso de hacer discípulos. Entonces, con eso presente, el tema para hoy es el siguiente: ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo cristiano? Nosotros estamos en nuestra serie titulada Marcas Básicas de la Comunión Cristiana. Y hemos dicho una y otra vez que el objetivo de esta serie es poder comprobar bíblicamente que ser cristiano significa pertenecer a la iglesia. Y también queremos comprobar cómo se vive, cómo se expresa esa pertenencia. Y hoy particularmente vamos a abordar el tema del bautismo. Y como les decía, con esta pregunta:
¿Qué es el bautismo cristiano? Bueno, en primer lugar, el bautismo cristiano es una ordenanza establecida por el Señor Jesucristo. Es una ordenanza establecida por el Señor Jesucristo. Jesús dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión dada por Jesús no es solo ir, sino es ir y hacer discípulos. Y esto lógicamente se refiere a la predicación del Evangelio, que no es otra cosa que contarle al mundo acerca de la persona y obra de Jesús, llamando a las personas a tener un compromiso de fe con Cristo. Ahora, esta comisión es expresada en términos de su finalidad, es decir, la idea de Jesús es que sus discípulos hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo entonces? En términos sencillos, un discípulo es un seguidor, es un pupilo, es alguien que estudia bajo la instrucción de otro, es un estudiante. Esto implica, obviamente, que mediante el discipulado nosotros llevamos a los nuevos creyentes a la madurez, para que ellos puedan conocer y seguir a Jesús. Y finalmente, a su vez, ellos puedan convertirse en discipuladores, en aquellos que entrenan a otros. Al hacer discípulos, la iglesia se mantiene fuerte a lo largo de las generaciones. Pero ¿en qué momento comienza el discipulado? ¿Desde qué instante una persona puede ser considerada un discípulo de Jesús? Bueno, aquí es donde entra el bautismo cristiano. Fíjense que Jesús le dice a sus discípulos que deben ir por todo el mundo, todas las naciones, dice nuestro texto. Y en todas ellas deben hacer discípulos. Luego dice Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que es mediante el bautismo que el nuevo convertido se identifica públicamente con Jesús y es incorporado públicamente en la comunión de la iglesia. Y Jesús fue quien ordenó esto. Lo estableció como uno de los requisitos del verdadero discipulado cristiano. Y hacemos bien en insistir en el bautismo y debemos presentarlo a los nuevos convertidos como un requisito necesario en su camino de obediencia a Cristo. Es cierto que el bautismo no salva a nadie, pero también es cierto que Cristo lo instituyó y lo debemos guardar en obediencia a Él. ¿Qué es el bautismo cristiano entonces? Es, en primer lugar, una ordenanza establecida por Cristo. En segundo lugar, es un elemento fundamental del discipulado cristiano. Ya señalamos que el discipulado es una ordenanza santa. El bautismo, quiero decir, es una ordenanza santa instituida por Cristo. Él la estableció, no es una creación de la iglesia, fue establecida, instituida por Cristo. Cristo dio el bautismo a la iglesia y nosotros debemos observar el bautismo. También mencionamos que el bautismo marca públicamente el inicio del discipulado cristiano, pues la persona confiesa su fe en Cristo y es incorporada públicamente en la iglesia. Cuando decimos que el bautismo es un sacramento, es una ordenanza que marca el inicio de la vida del discípulo, nos estamos refiriendo obviamente a que por medio de él el creyente se identifica con Cristo y declara pública y solemnemente que se encuentra en una relación de pacto con Dios. Entonces, Cristo mismo instituyó el bautismo y ha ordenado a su pueblo que se someta al bautismo en la forma prescrita como iniciación dentro del cuerpo visible que es la iglesia. En su forma más básica, el bautismo representa nuestra unión con Cristo. Significa que somos uno con Él.
Y también el bautismo sella nuestra participación en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. El bautismo atestigua y consolida nuestra unión de pacto y nuestra unión espiritual con el Señor resucitado. Vivimos con Cristo. Somos edificados en Cristo. Estamos enraizados en Cristo. Compartimos su estado, sus privilegios. Disfrutamos de su herencia. Tenemos sus derechos. Todo esto significa el bautismo. Y de esto se deduce que el bautismo encarna para nosotros todas las bendiciones que fluyen de nuestra unión con Cristo. Y específicamente esto significa tres cosas. En primer lugar, la remisión de nuestros pecados. El agua usada en el bautismo, que es un elemento necesario para su realización, ¿apunta a qué? Apunta al lavado de la culpa, recordándonos que en Cristo Jesús nosotros estamos limpios. Y por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En segundo lugar, nos habla de la renovación de nuestra naturaleza. A este respecto, como nos dice Pablo en Tito, el bautismo es el lavamiento de la regeneración. No porque nos transforme mecánicamente, sino que el bautismo representa, el bautismo sella, el bautismo promueve nuestra renovación espiritual. En tercer lugar, el bautismo da testimonio de nuestro bautismo con el Espíritu Santo. Si nosotros pensamos en el bautismo de Jesús, esto se vio destacado por el advenimiento, por la venida del Espíritu Santo en la forma de una paloma. Esta paloma simbolizaba al Espíritu Santo. La paloma no representaba el descenso inicial del Espíritu Santo sobre Cristo. Cristo, él tenía el Espíritu antes de su bautismo. Pero el bautismo y la paloma eran ¿qué cosa? Testimonios al Señor de lo que ya había sucedido. Y de manera similar, en nuestro bautismo hay un testimonio, de hecho, de que hemos sido bautizados por el Espíritu de nuestro Señor. Pero también el bautismo es la señal y la promesa de nuestro pacto con Dios. Es nuestra aceptación pública de que Cristo es nuestro Señor y es nuestra afirmación pública de que nosotros somos sus siervos. Es nuestra confesión de que somos suyos, de su propiedad, sus siervos, sus esclavos, sus discípulos. Por lo tanto, el bautismo es muy importante. No debemos postergarlo, ni menos debemos objetar el recibirlo porque aún no estamos listos. Si eres un discípulo de Jesús, si has sido alcanzado por la gracia, si es Jesús el Señor y el Salvador de tu vida, entonces debes recibir el bautismo cristiano. Es el signo y el sello del pacto de Dios con su pueblo. ¿Qué es el bautismo cristiano? Bueno, es una ordenanza establecida por el Señor. Es un elemento fundamental del discipulado cristiano. Y en tercer lugar, es una ordenanza recibida en nombre del Dios Trino. Es una ordenanza recibida en nombre del Dios Trino. Jesús es bien claro en decir que los discípulos deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula bautismal es de vital importancia a la hora de recibir el bautismo cristiano. Jesús ordena que sus discípulos sean bautizados con esta fórmula trinitaria. Por tanto, el verdadero bautismo involucra el uso del agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, esta fórmula no es una frase al azar, sino que es rica en contenido teológico. Al ser bautizados en el nombre del Padre, destacamos que su misericordia nos recibió en gracia.
Al ser bautizados en el nombre del Hijo, recordamos que es por su perfecta vida y por su muerte en nuestro lugar que nosotros somos salvos. Y al ser bautizados en el nombre del Espíritu Santo, recordamos que es Él quien nos santifica para Dios y edifica en nosotros una nueva casa espiritual. Hay algo precioso en las palabras de Jesús aquí también. Jesús dice que los discípulos deben ser bautizados en el nombre. Notemos que Jesús no dice en los nombres. Jesús destaca la unidad dentro de la Trinidad. Existe solo un Dios que subsiste en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este misterio de la Trinidad escapa a la comprensión humana. Jamás vamos a poder comprender esto. Pero es una verdad revelada claramente en las Escrituras. Al ser bautizados en el nombre del Dios Trino, percibimos que estamos en esta eterna comunión con Él. La Trinidad Santísima nos acoge en su comunión y somos recibidos en ella. ¡Qué misterio más maravilloso! Pero también las palabras de Jesús revelan otra cosa. ¿Cuál es el nombre de Dios? Bueno, si nos remontamos al Antiguo Testamento, particularmente al libro del Éxodo, vemos que Moisés dijo: supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y en ese momento el Señor le responde a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a ustedes. Dios le reveló a Moisés su nombre y le dijo que este nombre es Yahvé. Yo soy, o traducido más literalmente, yo seré el que seré. Siglos más tarde, cuando Jesús da la gran comisión a sus discípulos, revela el nombre de Dios del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Y dice que este nombre es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto que puede parecernos una disquisición teológica que no tiene ningún sentido, está llena de precioso contenido práctico. ¿Por qué? Bueno, déjenme mencionar algunas razones. En primer lugar, la doctrina de la Trinidad nos ayuda a entender otra doctrina cristiana fundamental: la doctrina de la expiación. Si no hay Trinidad, si no existe la Trinidad, entonces no hay encarnación. Si no hay encarnación, la expiación jamás ocurrió. Aún nosotros estamos muertos en nuestros pecados porque solamente un hombre murió en la cruz y no el Dios hombre. Segundo, la doctrina de la Trinidad permite comprender la justificación por la sangre de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Un mero hombre, un simple hombre, él no puede llevar la culpa de los pecadores, ni tampoco puede resucitar por su propio poder. Sin la doctrina de la Trinidad, sin el hecho de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros aún estaríamos en deuda con Dios. En tercer lugar, sin la Trinidad, Cristo, que es el objeto de nuestra fe, es un mero hombre. Solo la Trinidad nos permite ver que Él es el Dios hombre a quien nosotros adoramos. Necesitamos conocer lo que nos ha sido revelado por Dios en su palabra, lo que Él ha revelado acerca de su persona. No podemos pensar en términos netamente utilitaristas o prácticos. Dios se reveló a sí mismo para que usemos esa revelación para nuestro deleite, para nuestro gozo, para nuestra alegría. Dios debe ser creído, Dios debe ser adorado tal como Él se revela a nosotros.
Si Dios no fuese trino, el Padre no podría haber enviado al Hijo. Es porque Dios es trino que Él puede realizar una salvación tan grande como la nuestra. Por último, si Dios no fuese trino, no sería un Dios personal. Siempre es bueno recordar que una de las características de ser persona es que una persona se relaciona, tiene relaciones con otros. Dios es un ser trino y tripersonal. Padre, Hijo y Espíritu Santo han estado relacionándose en comunión por toda la eternidad y seguirán relacionándose en comunión por toda la eternidad. Es interesante recordar que en la noche de la Pascua, cuando Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto, Él decidió que debía enseñarles acerca del misterio de la gloriosa Trinidad. ¿Por qué lo hizo? Bueno, podemos decir que Jesús quería que sus discípulos, y nosotros también que somos sus discípulos, pudiéramos conocer toda la plenitud, toda la riqueza que hay en Dios. Él quería que supiéramos cuán grande es Dios, pero también quería que supiéramos cuán amoroso es el Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros. Que entendiéramos cuán amoroso es el Hijo al venir a morir en nuestro lugar. Que conociéramos al Espíritu que amorosamente nos une a Dios y trae a Dios a nuestro corazón. Soy bautizado, se decía Lutero. Y nosotros también deberíamos repetir las mismas palabras para recordar que somos del Señor por toda la eternidad. No seamos negligentes con el bautismo. Es una ordenanza de Cristo para todos sus verdaderos discípulos. El recibirlo no es una opción, sino que es el signo y el sello de que estamos en una relación de pacto con Dios. El bautismo también nos ayuda a ver cuán grande es Dios. Él es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendita Trinidad. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has dado un símbolo, un signo, un sello, que es el bautismo, que nos ayuda a comprender y a poder captar con nuestros sentidos que somos tuyos y que somos tuyos por toda la eternidad. Padre Santo, gracias por esta ordenanza, gracias por este sacramento que estimula nuestra fe, que confirma nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén.